bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Estamos una vez más en este lugar esperando que la bendita misericordia de Dios nos permita escudriñar todos los días sus bondades y sus misericordias. Como en otras ocasiones, hoy queremos tomarnos un tiempo para reflexionar, para alimentar un poco el alma y descubrir qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y prepararnos para lo que venga. Esta mañana quiero hablarles de un llamado muy especial. Y quiero hablarle al pueblo de Dios, quiero hablarle a los amigos, a los conocidos, aquellos que de alguna u otra manera tienen una afinidad hacia la palabra de Dios y hacia los procesos que Dios hace en nuestras vidas. Yo quiero que meditemos un poco esta mañana y que estemos siempre alertas y siempre dispuestos a hacer aquello que Dios quiere que hagamos todos los días. Ese llamado especial del cual hablamos ahora les va a sonar un poco fuera de contexto, pero es un llamado a las armas. ¿Por qué un llamado a las armas? Porque hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla personal, interior, entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales, malignos. En los tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta era usada para convocar al pueblo de Dios a la batalla. Hoy, un llamado espiritual está sonando en todas las naciones del mundo. Es un llamado a la guerra invisible. Es un llamado a las armas. A eso estamos siendo llamados tú y yo. Y yo quiero que reacciones esta mañana. Quiero que reaccionemos en esta hora. ¿Por qué razón tenemos que reaccionar en esta hora? Porque el enemigo está sacando provecho de esta situación. Y lo que está haciendo es robándonos la paz, robándonos el gozo, robándonos aquellos regalos maravillosos que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar que el enemigo nos robe en nuestra propia casa. Y como el tema es llamado a la batalla, llamado a tomar las armas espirituales, surge una pregunta esta mañana: ¿a qué reino perteneces tú? Hace muchos años, cuando estudiábamos, nos enseñaron diferentes tipos de reinos. Nos enseñaron el reino animal, nos enseñaron el reino vegetal, nos enseñaron el reino mineral, nos enseñaron el reino, más adelante el reino fungi, ¿verdad? Que hablaba de los insectos y todo ese asunto. Pero hay un reino del que nunca nos hablaron y hay un reino del que tú y yo casi nunca le hablamos a nuestros hijos. Ese es el reino espiritual. Pero la pregunta es en esta mañana: ¿a qué reino perteneces tú? Hablando espiritualmente. Esa pregunta es muy importante que tú y yo la tengamos que hacer todos los días. ¿A qué reino pertenecemos? Porque en un reino espiritual, un rey es el soberano de ese reino. Y todo el territorio y el pueblo en el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. ¿Eres parte del reino de Dios o del reino de Satanás? ¿O Dios tiene el poder sobre tu vida o lo tiene Satanás? Y tú puedes ver la sociedad en la que nosotros compartimos y departimos a diario. Y debes de preguntarte: ¿quién es el rey de estas personas? ¿A qué reino pertenecen ellos? Una de las parábolas de Jesús
ilustra que todos los hombres o son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo con un campo y puso como ejemplo la buena semilla. Y dijo que la buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de maleza o cizaña, eran los hijos del maligno. El campo, dice la Escritura en el libro de Mateo, es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. Y la cizaña, dice, son los hijos del malo. Tú lo puedes encontrar en Mateo, capítulo 13, verso 38. Y la gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos de pecado. Esto significa que cada uno tenemos una naturaleza básica pecaminosa. Es decir, un poco de la semilla del pecado entre nosotros. Es por eso nuestra inclinación a hacer lo malo. Pero también la Biblia tiene otras palabras muy importantes para nosotros que debemos reaccionarlas. El salmista dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo dice el salmista en el Salmo 51:5. Tú lo sabes de memoria, yo trato la manera de ubicarme un poco. Luego Pablo le dice a los romanos: por tanto, como el pecado, les dice, entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán, y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, tú y yo lo sabemos. Les dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego en el mismo libro de Romanos le dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y puesto que todos hemos nacido con la naturaleza de pecado, todos en algún tiempo, en alguna parte de nuestra vida, hemos sido del reino de Satanás, del reino del maligno. Pero el reino de Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Así como los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás, mediante el nacimiento natural, deben nacer de nuevo. Para poder tomar las armas espirituales, deben nacer de nuevo dentro del reino de Dios, a través del nacimiento espiritual del que habla la Escritura, para poder entrar al reino de Dios, por la experiencia del nuevo nacimiento explicado en el libro de Juan, en el capítulo 3. Y quiero casi terminar este video con esta breve expresión. Hay solamente dos visiones en la guerra invisible. Jesús dijo: el que no está de mi parte está contra mí. Tú y yo no podemos ser neutrales en esta guerra. O estás con las armas espirituales de Dios, o estás con las armas espirituales de Satanás. O estás del lado de Dios, o estás del lado del enemigo.
Y en la sociedad en la que vivimos, tú y yo debemos de definirnos de qué lado estamos, del lado de Dios o del lado del enemigo. Porque del lado donde estemos va a depender nuestra victoria o nuestro fracaso continuo. Recuerda esto, Dios te escogió para ser un guerrero, para ser una guerrera. Y te instruyó y te dejó todas las herramientas, te dejó todas las armas para que tú y yo podamos pelear la buena batalla. Yo no sé si tú lo vas a hacer, yo no sé si tú lo vas a intentar, yo no sé si tú vas ahora a reflexionar dentro de ti si esta batalla la vas a ganar o la vas a perder. Jesús nos ha dado la oportunidad y nos ha dado el privilegio y nos va a seguir dando privilegios para podernos levantar y ganar la batalla. Dice la palabra del Señor, mas ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú y yo somos parte del ejército de Dios, somos más que vencedores. Pero si somos del ejército de Satanás, somos más que perdedores. Toma una decisión hoy. Dios te está llamando para que seas parte de su ejército de ganadores, para retirarte o para apartarte de ese ejército de perdedores. Porque Dios ha preparado un lugar especial para ti y para mí en su casa. Jesús lo dijo. Solo te pido que donde yo esté, ellos también estén. Que Dios les bendiga y que tengan una linda mañana, hoy y siempre. Este es un momento de reflexión para el alma. Que Dios les bendiga.